edificios en altura y una vía de comunicación o de intercomunicación entre distintos centros urbanos o suburbanos. Me hizo acordar, no sé si lo comparten o no, un poco la visión, cambiando la morfología y todo lo que significa hoy, a la propuesta de la ciudad de futuro de Le Corbusier, donde generaba grandes concentraciones en edificios y después una comunicación a lo largo, ¿no? Lejos de concentrar, expandirse. Pero esta es una imagen que me vino a mí, no sé si es compartida, pero yo lo que quería preguntar es que todos coinciden en aumentar la cantidad de habitantes, ¿no? Sí. Eso genera un montón de otras cuestiones que tienen que ver con infraestructura, con toda la parte de transporte. ¿Esto está contemplado de alguna manera? Lo que pasa es que fueron propuestas libres así. El equipo de Richard Rogers hizo una presentación fantástica. Presentó una mesa electrónica como esta, donde iban apareciendo las diferentes propuestas, sin decir a dónde terminaban, en forma abstracta, diferentes propuestas de relaciones sociales, de cultura, de arte en la ciudad. Por eso yo me siento mal de pasar una foto de algo que fue muy complejo, claro. que había que... Yo fui más de 10 veces a ver la exposición, porque dediqué cada visita a un stand. Pero había que estudiar todo lo que ellos presentaban, que explicaban, en fin. Y la cantidad de ideas que lanzaron, me parece a mí que son muy buenas, fantásticas. Y entonces cuando se cerró la exposición, ¿qué van a hacer con todo eso? Bueno, el Ministerio de Cultura y Comunicación creó el Atelier del Gran París, con 1 millón de euros por año. El Atelier de Urbanismo de París se hizo depositario de los 10 proyectos y realiza un montón de tareas. Yo estuve el mes pasado con el director, Bertrand Lemoine. Trabajan con estudiantes de arquitectura. ¿Cuáles son los objetivos del Atelier Internacional del Gran París? 5 ejes. Construir un atelier de reflexión, de proposición y de intercambio. Desarrollar investigar. Desarrollar y compartir una visión de estrategias, suscitar un debate público, inventar un lugar pedagógico y hacer una proposición internacional sobre la metropolización del París. Ahora, uno de los aspectos que está llevando adelante el Atelier del Gran París es una idea que lanzó Richard Rogers. Richard Rogers dijo: las municipalidades, las instituciones tienen que hacer 1000 proyectos. Ustedes van a ver ahí, después ¿en qué consisten esos proyectos? Hace varias décadas que en toda Francia los municipios se asocian, 10
15 o 20 municipios que incluso pertenecen a diferentes departamentos y que tienen gobernación política diferente, se asocian con beneficios muy grandes. Por ejemplo, imprimen los formularios, los llaman aglomeración de comunidades. Entonces, en vez de poner municipio de San Isidro, ponen aglomeración de comunidades, no sé, de la zona norte, donde juntan 15 municipios, generalmente sobre un río o alguna cosa, algún accidente geográfico. Entonces, por ejemplo, los formularios son los mismos para los 15 municipios. Ya no es el municipio, es la aglomeración de comunidades. Cuando tienen que hacer compras, no es un municipio que hace las compras, es la aglomeración de comunidades que hace la compra para los 15 municipios. O sea, que han ahorrado personal, económicamente han tenido ventajas muy grandes y además han creado nuevos beneficios para los ciudadanos, como ser transportes organizados, por ejemplo, para las personas mayores, ¿no? En municipios de la periferia, donde hay miles de casitas sueltas una al lado de la otra, esa gente, ¿cómo hace para ir al médico, hacer las compras, si no puede manejar un auto por la edad que tiene? Entonces han hecho un sistema de taxis con un abono muy barato, por ejemplo con 10 tickets. Entonces por teléfono pide ese taxi de la aglomeración de comunidades, le da el ticket y bueno, y el taxi viene, lo ayuda a subir, a bajar, lo acompaña al médico, le espera, lo trae, ¿no? Es todo un servicio social muy barato que la gente no tiene. Y otras cosas, sobre todo la aglomeración de comunidades que están hechas en base a un curso de agua pequeño, hacen todo un tratamiento paisajístico de los bordes y destapan, en la ciudad de París están destapando los antiguos arroyos cubiertos, los están abriendo porque la gente quiere ver el agua. Como los viejos canales, lo vuelven a los viejos canales. Viejos canales. Son hilos de agua muy pequeños. Bueno, los famosos zanjones, que fueron entubadas. Exactamente. Claro, uno de los decálogos del paisajismo es: nunca taparás un curso de agua. Interesante, ¿no? Bueno, otra cosa que sucedió más o menos al mismo tiempo, es decir, al mismo tiempo de la exposición, un poco después, fue un debate público entre el 30 de septiembre y el 31 de enero del 2010. Un debate público que tuvo como 60 reuniones en teatros o cines de todas las municipalidades relacionadas con el esquema de transporte, ¿no? Porque en Francia hay una dirección nacional de la consulta pública que muchas leyes incluyen como obligatorio hacer la consulta pública. Y justamente el 3 de junio del 2010 salió la ley del Gran París, creando la sociedad del Gran París, la sociedad mandataria, organizadora, administradora y financista de todas las obras que se van a hacer del Gran París, dándole un presupuesto de 6 millones de euros a la Dirección Nacional de la Consulta Pública para hacer la consulta pública, que duró 4 meses.
Ahora, esta ley es fundamental, esta ley del 3 de junio del 2010, porque es la oficialización del Gran París y de la forma de iniciar todos los estudios y todos los trabajos, ¿no? Y la financiación. Sucede que con el último esquema aprobado de transporte, son 144 kilómetros de desarrollo de trenes robóticos de alta velocidad, con 57 estaciones, de las cuales algunas existen y otras son nuevas. Entonces la ley le da a esta sociedad de Gran París la autoridad alrededor de estas 57 estaciones hasta 3 kilómetros cuadrados para hacer emprendimientos inmobiliarios. Es decir, ya no es más la estación donde llega el tren, la gente baja y sube, sino que es un conglomerado de actividades de todo tipo, inclusive de viviendas, aprovechando este nuevo sistema rápido y eficiente de transporte, por la diferencia del valor de la tierra y de los inmuebles. ¿A qué nivel va el transporte? ¿Cómo? ¿A qué nivel? ¿Aéreo o a nivel? En la mayoría subterráneo. La mayoría subterráneo. Porque en un lugar fuera de París, que no había nada, resulta que aparece un sistema de transporte rápido, eficiente, que lleva un montón de gente. Entonces, bueno, ahí hay que hacer abastecimientos, shopping, centros de reuniones, de convenciones. ¿Cómo? Hacé la pregunta, fuerte. Hacé la pregunta. Hacé la pregunta. Evidentemente es otro planeta. Es otro planeta. O sea, yo hacía acá comentario con mis compañeras. A nosotros cualquier cambio nos asusta. O sea, indudablemente, si se nos llegara a ocurrir mencionar, por ejemplo, que vale la pena densificar, porque si vos densificás, entonces dejás más tierra, ocupás menos espacio y dejás mayor tierra para la agricultura, por ejemplo, los servicios están todos más próximos, etcétera, etcétera. Es una idea que acá en Buenos Aires, al menos en la zona norte, no existe, no se puede ni siquiera mantener una conversación con ese tipo de cosas. O sea, la gente quiere vivir en Vicente López, en San Isidro, en Tigre, como si viviera cerca a la cordillera, en el campo. Si la población piensa de esa manera, indudablemente el político tiene que tenerla en cuenta. Desde luego. Para mí hay una Es la que cosa vota. muy importante. Los políticos son personas de la misma comunidad. Tienen los mismos defectos y las mismas virtudes que el resto. No son de otro país. Pero este tema que cada día es más fuerte, a lo que vos decís hay que agregarle muchísimas otras cosas, como ser el tema del recalentamiento, es fundamental. Acá hay una publicación que habla de ese tema, que yo después los invito a que vean esta publicación. Bueno, esta ley, para mí, fantástica, del 3 de junio del 2010, establece como fecha límite el 2025 para terminar todo este proyecto de circunvalación de trenes robóticos de alta velocidad, con un presupuesto de 35 billones, de los cuales el gobierno nacional va a poner solamente 4. Los otros 31, la sociedad del Gran París tiene que conseguirlos por inversiones Privadas. acciones privadas o mixtas, alrededor de las estaciones, por emprendimientos inmobiliarios para construir la misma estación y todos los servicios alrededor de la estación
como ser, por ejemplo, alquiler de negocios, ¿no? Alquiler de locales. Bueno, daría 1 millón, trabajo a 1 millón de personas hasta el año 25. Ahora, este es el premio. Este es el premio de tanto trabajo. Edgardo, me parece que inclusive hay una situación de confianza de la población en los políticos. La desconfianza debe estar siempre, pero estén de acuerdo o no con los proyectos, la población tiene conciencia de que saben un poco más que la gente común. En cambio, acá sucede exactamente al revés. Acá siempre, por supuesto, existe la desconfianza, pero además todos creen saber mucho más que las personas que están manejando o gobernando las situaciones de urbanismo. Y generalmente tiene razón. Entonces es muy difícil, si vos no tenés confianza en tus autoridades, si vos no sentís que hay una devolución de tu inversión en prácticamente ningún sentido, hay como un fomento de la individualidad de las localidades. O sea, acá nosotros tenemos la región metropolitana norte, la zona norte. O sea, existe en una idea de unas cuantas personas que pensamos que esto tiene que ser una región, que no pueden ser 4 municipios, pero en los hechos concretos realmente no existe. Cada uno de los municipios maneja sus cosas, ¿viste? Dividen la calle Paraná, la calle Uruguay. Yo lo que veo cuando digo que es otro planeta la mentalidad de la gente, hay otro tipo de confianza. Eso es Y proyecto a hay- largo plazo. Eso también es muy diferente. Claro. El corto plazo. Ustedes no se olviden que toda esta formación democrática de Francia empezó en el siglo de las luces. Si bien hubo avatares y volvieron durante el siglo XIX, fue prácticamente un siglo monárquico, peor, imperialista con los 3 Napoleón. Pero bueno, digamos que hay una raíz basada en la idea y la discusión y el debate de la idea. No se puede hacer nada de por sí. Primero necesita un periodo de debate, de crítica, de difusión, y es lo que ha pasado, porque yo podría enseñarles a ustedes miles de imágenes de cómo iba a ser esto, y por acá y por allá, y que este decía esto y este el otro, y qué sé yo. Y finalmente, el acuerdo histórico, en el 2011, todos los actores, son muchos los actores que han intervenido acá. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Francesa es una empresa nacional monstruosamente enorme, importantísima. Ustedes piensen que la estación de San Lazare, que ahora es protagonista en lo que les voy a explicar, la estación de San Lazare está acá. ¿Ve que dice San Lazare ahí? Es estación de ferrocarril, que como les digo, es una de Centro las geográfico de París. ¿Eh? El centro geográfico de París. Bueno, está un poco al oeste, porque sirve a Normandía, a las 2 Normandías, hasta el Havre. Esta estación tiene 1200 horarios por día. 1200 horarios por día. La estación del norte tiene más aún. Es decir, esta sociedad de los ferrocarriles franceses tiene centros de diseño, centros de investigación. Ahora están con esta empresa, hay una empresa muy grande que es la que fabrica
los trenes de alta velocidad, están haciendo un tren revestido en células fotoeléctricas, de manera que el consumo interior del tren, para iluminación y otras cosas, sea abastecido con las células fotoeléctricas del exterior del tren. De paso les cuento que el tren de alta velocidad, el famoso TGV, ha cumplido hace poco 30 años, pero ya han iniciado hace varios años trenes de alta velocidad de segunda generación, porque estos TGV, que todavía hay algunos que tienen 30 años y siguen circulando, tienen una velocidad de servicio de 300 kilómetros por hora. Pero en eso le ganamos nosotros, tenemos trenes de hace 100 años. En eso estamos muy aventajados. Nuestros trenes son de 100 años. Tal cual. Con una máxima de 330 metros por hora, los nuestros. Pero hoy estamos con el subterráneo, que es antiguo, y hay una discusión entre quién se lo patea a quién se lo encaja, hablando por Roma, Se queda con el quién. muerto. Los otros días. Es ineludible la comparación y es para ponerse a llorar Sí. frente a la mezquindad de los políticos que nosotros elegimos. Los otros días. Porque esto se trata de mezquindad y acumulación de poder para nada, porque acá festejamos como el Día Nacional de la privatización y después festejamos como Día Nacional la estatización y dentro de 5 años, 10 años vamos a festejar el Día Nacional de la privatización. Entonces es imposible, realmente dan ganas de llorar. Oiga, yo fui los otros días a la casa que tengo en Los Carnales. ¿Saben dónde quedan Los Carnales? Donde ahora viven algunos de mis hijos y algunos de mis nietos. Y devoré 5 horas de Los Carnales a Parque Lezama. 5 horas. Bueno, justo estás tocando un tema que a veces nosotros lo planteamos, estamos estudiando justo en el Colegio de Arquitectos de este año, el tema de la compactación y la densificación de ciudades, en la cual muchos de los distritos se resistían ni siquiera a estudiarlo o plantear el debate. Entonces, tratamos de imponer esa posibilidad de estudio y estamos concursando por ese tema. Pero entendemos una gran deuda de la democracia que cuando comenzó esta nueva etapa se criticó las autopistas. Después de 35 años de democracia no fuimos capaces de unir la autopista norte y la autopista sur, y para ir a La Plata nosotros tardamos 1 hora 40 de atravesar la zona norte a Puerto Madero para tomar la autopista. Pues indudablemente creo que existe, y acabo de llegar de Curitiba, ya por varias veces que vamos, pero fíjate que el plan de transporte de Curitiba a nivel, por eso yo te preguntaba, que fue planteado en el año 62, tardó 42 años en esbozar mínimamente un sistema en Capital Federal sobre las Juan B. Justo para accionar una línea de transporte rápidamente que va a ir. Entonces, digamos, además de ver los buenos ejemplos, no somos capaces de copiarlos, y además cuestionamos, como bien dice Laura, nosotros tenemos, y ahora voy a hablar por San Isidro, proyectos realizados en el año 84, no solo para Villa La Cava, que habíamos donado 18 profesionales a ese proyecto, sino proyectos para el puerto, el proyecto del túnel Bulón, el proyecto de las 4 barreras, fueron proyectados en el año 84. Por falta de recursos no se pudo realizar, y quizás la única vez que un gobierno nacional ayudó con infraestructura a los municipios de la zona fue en esta última gestión, porque anteriormente los gobiernos nacionales de todas las ideologías y provinciales jamás ayudaron a estos municipios, porque supuestamente eran municipios ricos que no tenían por qué ayudarlos, siempre había otras necesidades. Entonces, entendemos que esta gente está pensando al año 2030, piensa a futuro,
cuando acá se está pensando en la elección del año que viene y mostrar solo lo que está a la vista, las plazas, las cosas, los canteros, los usos, no abordamos... Jorge, vos te referís a que no hay ayuda de gobierno. Ni siquiera yo hablaría de eso. Yo hablo de... Ni siquiera se ponen de acuerdo. Por ejemplo, el tema de transporte para nosotros es un tema muy difícil de resolver. La posibilidad de la vía fluvial es una posibilidad maravillosa, fantástica. Por supuesto que tienen sus dificultades, pero por lo menos que la zona norte se pudiera movilizar al centro por el río. Bueno, entre la Administración General de Puertos, la provincia de Buenos Aires, cada uno de los 4 municipios, y no sé a quién más nombrar, el Ministerio de Transporte, no se ponen de acuerdo. Pero además la población que está sobre la costa no quiere puertos ni que exista ningún tipo de conexión desde el interior de los partidos con la costa. O sea que ni siquiera nos ponemos de acuerdo, no se trata solamente de un tema financiero, además es un tema de que no nos estamos de acuerdo. Y esto, como bien dice Laura, sucede en Olivos, sucede acá, sucede en los demás puertos. Pero vos fíjate, en el año 84-85 hicimos el proyecto de toda la costa de San Isidro y teníamos resistencia de los medios de comunicación, que se iba a tapar el beril del canal, que iba a tapar el puerto de San Isidro. Entonces le propusimos al intendente de ese momento, Melchor Pose, que nos permitiera hacer una maqueta en uno y a continuación del Club Obras Públicas rellenamos, porque si no eran estudios que las discutía todo el mundo. Hicimos un relleno hasta el beril, digamos, a la entrada de la farola de San Isidro, además mejoramos con piedras y reforzamos la entrada al puerto de San Isidro, y automáticamente que hicimos ese relleno se armó una playa y era el lugar más cercano al canal Mitre, que eran 80 metros, porque era la entrada al puerto de San Isidro y no tapamos nada. O sea que hicimos una demostración que se podía, y se podía haber completado, digamos, todo el borde de los 5 kilómetros de nuestra costa. Entonces, lo que vemos, y son proyectos que están postergados en el tiempo, que duermen en el cajón de los funcionarios, y que hay mucha energía del planeamiento. Y ahora quiero dejar un mensaje, si vos me permitís, cómo en Brasil siguen multiplicando mientras nosotros nos neutralizamos, porque uno viene de Curitiba, había estado hace 6 meses atrás o 5, y vemos siempre evolución. O sea que ahora ya están pensando en el Mundial del 2014, cómo van a realizar nuevas autopistas, lo que ya funciona, y permanentemente capacitando. Pero sí hay un respeto hacia los profesionales, hacia el planeamiento, y creo que han incorporado el pueblo desde la escuela secundaria, de la escuela primaria, ya de los niños, incorporan las virtudes del planeamiento, de la planificación, o sea que han hecho carne, y por eso el tema de la basura, el tema del reciclaje, el tema del transporte, y han descentralizado las funciones de la ciudad en una rueda de ciudadanía muy importante. Entonces veo que quizás nosotros, los profesionales, debemos comenzar un nuevo tiempo en donde tenemos que forzar a este debate que generalmente eluden los políticos y exigirles que también cuando se vota haya definiciones, que hagan propuestas, porque indudablemente ya en las últimas elecciones ni siquiera hacen propuestas, ni siquiera buscan mentirnos. O sea, antes por lo menos te hacían una plataforma, se comprometían, ahora directamente ya es otro el tema. ¿No será que de alguna manera nosotros tenemos que ser políticos? ¿Tendríamos que ser políticos? Hace 7... ¿No será que de alguna manera en las universidades y particularmente la de Facultad de Arquitectura se enseñara la manera de las metodologías para acercarnos, digamos, al sector político para ver para que entiendan lo que vos decías, que las planificaciones son de largo plazo, corto, mediano y largo? Coincido contigo. Entonces, ¿no será que tenemos que participar más nosotros? En realidad, yo creo que me sí. parece, hablando de las universidades y en general de la sociedad, que los acercamientos se dan lamentablemente por política y no por capacidad. Es decir, quienes hacen propuestas o quienes en la facultad, inclusive a nivel alumno,
se comprometen políticamente son quienes tienen acceso a los partidos políticos, ¿sí? Y no se acercan para generar propuestas o una participación democrática. Quienes participan, en realidad, podríamos sintetizarlo a lo mejor muy simplemente como activistas de partido, donde la mayoría de los estudiantes casi que no pueden participar, porque está copado. Entonces, me parece que el tema es muy grave. Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos no es el referente permanente para todas las propuestas arquitectónicas y urbanísticas. Para tener una entrevista, a veces con algún intendente, y pasan meses. Más o menos, no sé si estoy muy... Entonces, mientras los profesionales, independientes de la política, en principio, y los centros profesionales a todo nivel, en este caso el nuestro, no sean los referentes naturales, los consultores naturales, por encima del interés político, mientras no logremos eso, va a ser muy difícil. Igual habrá que intentarlo, porque del Colegio de Arquitectos se sigue intentando, pero es una lucha muy difícil, porque la política está muy por encima de los intereses de la ciudadanía y sí está comprometida con los intereses del poder político, desde mi punto de vista. Por eso se hace difícil. Abonando el mismo planteamiento de análisis, el grupo de Jaime Lerner, desde el año 60 y pico, ese grupo de planificadores con Casio... Wilhelm fue el primero. Con Casio Taniguchi también. Wilhelm fue el primero y Lerner toma la propuesta, pero Lerner era un político. No, él era un planificador que estaba como en una secretaría de planeamiento. Pero le eligieron 2 veces. El equipo de él viene gobernando hace más de 7 años, de 7 elecciones,